Ahí está. Entonces, como yo les señalaba, hasta ahora ustedes escucharon completo el diseño que yo hice como una forma de modelar el trabajo que ustedes estaban haciendo al interior de sus grupos y de alguna forma yo llegué hasta el prototipo y llegué hasta pensar en el mecanismo de evaluación. Si ustedes recuerdan, había mostrado yo en la clase anterior el prototipo A y el prototipo B. No es necesario tener dos prototipos, bastaría con uno, y ese prototipo no solamente estaba pensado para implementarlo en un ejercicio de transformar el espacio de la sala de clases, sino que además tenía un componente adicional que quizás lo que a mí más me pareció interesante, que es vincularlo con un ejercicio casi de formación ciudadana en términos de transferir responsabilidad a los estudiantes, de probar, seleccionar y retroalimentar la propuesta, pero también hacerlos partícipes, incorporándolos en esta última parte que era como esta suerte de manual de organización de la sala. Y ese manual estaba puesto en el establecimiento de normas que íbamos a consensuar, a escribir y a poner en práctica cada vez que necesitáramos hacer un trabajo pensado en una lógica distinta. Y ahí terminaba mi proyecto y evidentemente ese proyecto se alimentó con las preguntas y los comentarios que ustedes hicieron. Yo ese día anoté 4 o 5 cosas que me fueron diciendo y que yo no las había pensado, no las había considerado, y esa es como el elemento más importante de este ejercicio, que es la mirada desde afuera de cosas en las que yo podría haber pensado y no lo hice. Por ejemplo, el cómo incorporo la indicación de cómo funcionan las vías de evacuación cuando estamos en disposiciones distintas que no son las habituales y que son las que podrían, ¿cierto?, en una operación Daisy o en algo que no fuera un simulacro, un temblor fuerte, una alarma de incendio, no obstaculizaran la salida de los estudiantes. Y eso era algo en lo que yo no había pensado y que debiera estar incorporado en mi proyecto. Y desde esa perspectiva, el proyecto se nutrió. De hecho, ese día cuando terminó la clase, yo anoté todo lo que me dijeron y lo comenté con alguien, ¿cierto? Lo comenté con alguien y dije, oye, me hicieron estas observaciones al proyecto y yo me preguntaba a mí misma, decía, no lo pensé, no lo consideré y me parece súper interesante que alguien más lo haya visto. Por eso es que la clase de hoy día tiene este nombre, la escucha generativa. Yo escuché y pude generar cambios en mi proyecto. Y esa escucha generativa tiene mucho que ver con una capacidad que cuesta trabajar en los espacios escolares y que es la capacidad de escucharnos. A veces, como lo vimos ahora recién, estamos tan mediados y mediadas por el deber ser, por la carga administrativa, que tenemos poco espacio para escuchar. De hecho, muchas veces pasa que los profesores están en el consejo semanal de profesores o en la reunión de departamento y estamos con nuestros computadores, pues estamos haciendo otras cosas y estamos escuchando, sí, pero estamos escuchando y además estamos subiendo nota o estamos respondiendo un correo. Y no, esto no quiere decir que tenemos que dejar de hacer otras cosas, sino que tenemos como que replantearnos el qué significa poder escuchar a alguien, que además es algo que le estamos diciendo todo el tiempo a los estudiantes. Entonces, esto se enmarca dentro de la teoría que vamos a ver hoy día, que es la teoría de la U de Otto Scharmer, ¿ya? Otto Scharmer, que es un tipo que estudia la comunicación humana y que ha establecido 4 niveles de escucha y que son súper interesantes de mirar, sobre todo desde la perspectiva de un profe.
Primero, yo quiero contarles como una experiencia personal. Cuando yo trabajaba en un colegio, yo trabajé mucho tiempo en un colegio de la Armada. Y en ese colegio de la Armada tenía hijos de oficiales, básicamente hijos de oficiales. Yo trabajaba en enseñanza media, tenía una jefatura de tercero medio en ese minuto y era súper importante la atención con la que uno atendía a los apoderados, porque además ustedes se pueden imaginar que en un contexto de armada donde hay oficiales hay mucho juego con los rangos, ¿ya? Lo primero que yo tuve que aprenderme era a leer las palas, tuve que aprenderme a leer las palas y saber quién era quién, porque ellos están muy acostumbrados a un trato respecto de su rango. Incluso cuando yo hacía reuniones de apoderados, los, los apoderados se sentaban por orden de rango, los corbetas, los fragatas y los navíos. Y en algún momento, cosa que a mí me pareció muy, muy útil porque yo era una profe que había salido hace 2 años de la universidad, nos hicieron una capacitación de cómo atender a los apoderados. Y en esa capacitación nos dijeron dos cosas que a mí en ese minuto, ¿cierto?, no me hicieron tanto sentido como me hace hoy día. La primera es que cuando el apoderado me estaba hablando, esta era una normativa del colegio, cuando el apoderado me estaba hablando, yo tenía que estarlo mirando, tenía que estar haciendo contacto visual con el apoderado. Pero uno sabe que entrevistar a apoderados sin registro es como si usted no hubiera entrevistado a apoderado. Hoy día el registro es súper importante. Por lo tanto, la instrucción era que yo me tenía que sentar frente al apoderado, tenía que escucharle, tenía que en algún momento decirle, me da un minuto, voy a anotar lo que usted me ha dicho y yo entonces anotaba, ¿ya? Y luego volvía a la conversación atendiendo al apoderado y luego volvía a anotar. Y al final le leía todo lo que yo había anotado y veía si él o ella quería agregar algo más a lo que yo había anotado y si estaba de acuerdo para que me pudiera poner la firma, que era en el fondo la certificación de que yo había entrevistado a ese apoderado, porque después a fin de mes, ¿cierto? Nos veían la cantidad de entrevistas que habíamos hecho y si habíamos atendido los casos. Y en ese momento a mí esa indicación me sirvió mucho porque si no, yo estaba como cabeza gacha anotando lo que el apoderado decía y en el fondo el apoderado le estaba hablando a nadie, ¿ya? Que no quería decir que yo no lo estuviera escuchando, pero estaba haciendo simultáneamente ambas cosas. Hoy día, cuando han pasado muchos años, es un consejo que yo suelo darle también a mis estudiantes. Yo les digo, cuando tú atiendes a un apoderado, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, a uno le pasa lo siguiente, ¿ya? Que son las 4 etapas de la escucha activa. Primero, solemos enfrentarnos a la entrevista con el apoderado con sesgo y con juicio. Ah, este apoderado, apuesto que va a venir enojado porque tuvo que pedir permiso en el trabajo, porque yo le voy a volver a decir, me va a volver a plantear que ella no sabe qué hacer con su hijo, con su hija, que lo que está haciendo el colegio. Entonces, mi primera, mi primera mi primer encuentro con ese apoderado va a estar mediado por el sesgo, ¿ya? Y probablemente ese apoderado va a venir con la misma lógica. Ah, ya, este profe me está llamando otra vez, pucha, el gallo, no sé, molestoso, otra vez me van a dar un montón de quejas. Entonces nos encontramos con dos murallas que probablemente, ¿cierto?, van a cumplir una función administrativa que es la de encontrarse, porque tenemos que dejar registros, sobre todo en los apoderados y de los niños más conflictivos, pero probablemente esa va a ser una escucha que va a ser mediada por el sesgo. Luego, en el segundo nivel de escucha, y ya les voy a mostrar esto en una tablita, en el segundo nivel de escucha, yo trato de dejar mis sesgos al lado y busco generar preguntas nuevas.
mire, desde la última vez que nosotros nos encontramos, usted tuvo la posibilidad de tratar este tema en casa, cómo le ha ido, o sea, paso a un segundo nivel de preguntas que ya no están metidas en el conflicto mismo, sino que están buscando explorar otras cosas que tal vez yo no le he consultado. Y así, en un tercer nivel y en un cuarto nivel, intento, ya se los voy a mostrar, cuando llego al cuarto nivel de escucha generativa, escucha activa, intento empatizar y ponerme desde la perspectiva de mi entrevistado. Es decir, mire, yo entiendo todo lo que usted está viviendo, sé que esta situación no ha sido fácil para su familia, pero y genero, ¿cierto?, un diálogo distinto. Entonces, cuando yo hablo con mi estudiante en práctica, en general los estudiantes en práctica no tienen contacto con el apoderado, pero sí lo van a tener el día de mañana, pues yo trabajo con profes de educación básica y al profe de educación básica le toca sí o sí ser profesor jefe o profesora jefe. Entonces, uno puede ir al choque con el apoderado y quedarse en un diálogo de sordos o puede avanzar incorporando otras preguntas que traten, que apunten a comprender la situación sin sesgo, lo que es súper difícil hacerlo sin sesgo. Entonces, de eso, Daniel, te escucho, Daniel. Hola, profe, Hola. justamente tenía una pregunta porque hoy día tuve una situación, justamente enfocándome en lo que estaba mencionando. Lo que pasa es que, bueno, en la última prueba que realicé con mis alumnos, eh, tuve algunos rojos, ¿ya? Ya, Entonces, por protocolo, hay que llamar al apoderado para comunicarle y informarle. Por ser primera reunión y ser justamente el curso mío donde soy profesor jefe, cité a los apoderados, entrevisté hoy día en la mañana entrevisté a dos apoderados para comentarles, mi objetivo no era llamar la atención ni nada, sino que informarle el proceso y cómo yo realizaba mis clases y cómo nosotros podíamos trabajar de forma colaborativa para ver que el alumno progresara. De hecho, les dije que yo hacía evaluaciones formativas, que son los trabajos que hacía dentro del clase, y mi forma de revisarlas es que yo les tengo un timbre personalizado. Yo les coloco un timbre específico y yo hago 1 a 2 evaluaciones formativas por semana de este tipo. ya, Eh, fue una conversación súper amena, como les digo, explicándoles que yo recién estaba conociendo a algunos alumnos, que justamente con sus alumnos, que también la mayoría era parte del programa de integración, yo lo estaba recién conociendo y me estaba dando cuenta de quiénes trabajaban y quiénes no trabajaban en clase. Entonces el objetivo era pedirles su apoyo para que ellos constantemente estuvieran revisando o supervisando el quehacer en el área de matemáticas de los alumnos. Los apoderados muy de acuerdo, todo, pero como quería mantener que fuera una conversación amena más que un llamado de atención, no quise formalizarla con hacer registro. ¿Qué opina? o sea, es un ejercicio. Yo creo que lo que tú estás planteando, Daniel, es un ejercicio súper valioso que no le quita mérito el que no hayas hecho registro. Lo que pasa es que el registro no forma parte de necesariamente la escucha activa ni la capacidad de comunicarnos. El registro es simplemente una forma de no sé, de respaldar tus De acciones, evidenciar, sí, po, Evidenciar eso. evidenciarlas. Claro, de evidenciar que tú estás haciendo algunas acciones que tienen que ver con tal o cual cosa. Sí, yo te recomendaría que en otro momento tú pudieras dejarlo por escrito, porque entiendo. además el registro de la experiencia puede ser de mucha ayuda para otros colegas, ¿ya?
Así es Perfecto. que Sí, porque de hecho, no le quita, no le quita ni le pone el que no hayas dejado registro. El registro va por ya. otra línea, va por otra Ya. línea. No, Sí, sí, de hecho, no mejora o empeora la comunicación. ¿cómo se llama? Mi intención de no dejar registro, porque fue algo que yo planteé, de hecho, un profesor anterior nos había dicho Claro, justamente todo por escrito, sí, y mi planteamiento sí, de no dejar registro fue específicamente porque muchas veces al hacer firmar al apoderado, es como que sí. eh, lo estáis haciendo aceptar alguna cosa, entonces eso a veces lleva a que los apoderados se pongan a la defensiva, y no era mi intención. Pero puede ser un Ya. Pero registro personal así, por sin eso, firma. sí, puede ser un registro personal, pero Ah, la estrategia para que el apoderado firme es leyéndoles. Mire, estas son mis notas y quiero saber si usted está de acuerdo, que es lo que yo te decía y les decía que a nosotros nos enseñaron, sobre todo con estos apoderados que tenía yo que eran a morir de quisquillosos. Entonces era como, mire, déjeme leerle lo que anotamos, que es algo que yo mantengo hasta hoy día. Por ejemplo, cuando yo voy a las tríadas, me da en lata hacer que los mentores firmen el papel que yo llevo. Entonces anoto y luego les leo, les digo ya, me gustaría leerle, profesor, profesora, lo que yo anoté y no sé si usted quisiera agregar algo más. Entonces lo haces parte de ese escrito y ya no es un registro para ti, sino que es un registro compartido. Yo creo que la estrategia de leerles y decirle, quisiera agregar algo más, hay algo que se nos haya escapado de lo que conversamos. Nunca decirle, hay algo que usted quisiera eliminar, sino que se nos escapa algo de lo que conversamos, usted está de acuerdo, sí, listo. Entonces, firmemos los dos. Firma usted, firmo yo. Una estrategia. Alguien había muchas levantado la gracias, profe. mano. Me va a servir. Sí, Valentina, creo. Sí, sí. yo, es que Valentina. a mí me ha pasado que a veces no han querido firmar y yo le escribo, el apoderado se niega a firmar. Sí, no Hasta eso se firma, escribe, se niega a firmar. Sí. porque ¿Por qué están, no han querido tan firmar, Valentina? enojados, quedan Finalicémoslo. molestos, Sí, claro, quedan sí, molestos y a pesar de que hayan opinado y se haya como, no, no quiero sí. firmar, muy bien, el apoderado se niega a firmar, listo. Y lo otro Ahora, era preguntar, ah, sí, dale, más vale, dale, dale. es que cuando habló de la escucha activa, a mí me, bueno, yo soy como del equipo directivo y en algún momento tuve que hacer un consejo y a mí la verdad es que me molestaba demasiado que en todos los consejos Ya los estamos profesores haciendo otras estaban, cosas. es que lo encontraba una falta de respeto terrible cuando era el de la UTP, el de la psicóloga, llegaban con las pruebas, los libros de clase a firmar. Entonces yo en uno dije, antes de empezar, yo dije, quiero que guarden todas las cosas y el consejo es consejo. Para eso Sí, tienen sus horas no lectivas sí. y se les cayó la cara, me miraron con una cara de odio, se desfiguraron los que estaban. Y después de eso Mira, yo, he tenido que seguir repitiéndolo, pero cada vez menos. Pero a veces están con el... sí, Y yo les dije, a mí yo me voy a llama la atención consejo. que ustedes son profesores y eso es lo que ustedes piden de sus alumnos y ustedes no son capaces de hacer lo mismo. Sí, porque además, mira, hay dos cosas que señalaré. Yo, por ejemplo, tengo todos los miércoles consejo de carrera y llegamos a un acuerdo de que tenemos los computadores cerrados. Porque si no, uno empieza a contestar correos y está escuchando, pero se nos alargaban los correos porque había que darle tres vueltas a algo que teníamos que volver a repetir. Entonces acordamos computadores cerrados y teléfonos silenciados en el momento en que tenemos consejo. Yo tengo consejo todas las semanas también. Eso es una cosa. La otra, Valentina, es que el argumento es que los temas que se tratan en consejo a veces requieren la mirada experta y la mirada experta la aportan los profes. Por lo tanto, en algunos casos uno trata temas sensibles, toma decisiones, decide cosas y lo que se necesita ahí es estar plenamente concentrados y conscientes de lo que estamos haciendo. Que si yo, desde mi experiencia, no recomendaría, y también tengo que decirlo, no recomendaría
porque los profes somos criaturas súper sensibles a lo que nos dicen. Primero, en otra vuelta, tú ves si tomas mi consejo o no, en otra vuelta yo no lo vería como una labor educatizante, por decirlo de alguna manera. Es decir, no lo compararía con lo que nosotros les pedimos a los estudiantes, porque eso de alguna manera es ponerlos en ese plano. Sí relevaría por el otro lado. Profe, hoy día tenemos temas súper importantes, queremos una reunión súper ejecutiva, por tanto, lo que pedimos es que estemos absolutamente concentrados en la discusión y las tareas que nos ocupan en este minuto, podamos después, si nos queda tiempo, seguirlas trabajando o en su hora lectiva, ¿ya? Porque los profes son súper reactivos, también somos súper reactivos, pero a mí me parece súper bien que tú saques el distractor, ya, lo saques, súper bien. ¿Alguien más había levantado la mano o había hecho algún Sí, fui comentario? yo, profesora. Fui yo. Lo que Dale. pasa es que lo que dice la Vale y lo que dice usted, claro. Yo también cuando tengo que hacer reunión de jefe de departamento, lo que hago es pongo la caja, ¿cachai? La pongo y lo primero que yo hago es mi teléfono lo pongo en la caja. Pero yo no les digo que lo tienen que hacer. Ya, yo la Sí, por la pongo, ¿cachai? Yo, la caja del al aula, yo agarro mi teléfono, lo dejo ahí. Sí o caja. sí tengo que tener mi Modela con computador el prendido, ejemplo, primero el acta, modela con el ¿ya? ejemplo. Sí, Y todo de, cuando llegan, poner el teléfono y hacemos una reunión más ejecutiva, excepto el único sí. computador prendido del Más día. ejecutiva, Yo genero el acta el y acta. generalmente lo hago así. No, no les digo, no, es que ustedes son. No, 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 no les enseño. Hay un acuerdo Solamente implícito una de cosa que no así. podemos estar haciendo otra cosa cuando estamos discutiendo Y temas aparte que con expertos. Sí, Y ese aparte es que el es tema, es tan decir, corta Lili, la es una reunión, nosotros especialidad. tenemos 45 Sí, minutos, de los 45 minutos que claro, hierve el agua para claro. tomarnos el café que estamos ahí molestando, Eh, tiene que ser sí, rapidísimo y los temas son súper puntuales, rapidísimo, súper cortos. Y lo que usted me sí, decía, recién me dio mucha alegría saber que cuando usted dijo que hace 2 años aprendió, yo siempre lo he hecho, el mm, tema de la escucha activa, porque siempre me he sentado frente al apoderado, lo saludo, ¿cómo sí, está? Le echo una broma. O sea, antes de involucrarlo dentro de lo que sí, necesito decirle, ¿sabe qué? Mire, lo que pasa es que yo tengo que entregarle este informe y mm, nota, y el niño tiene malo este ramo, esta asignatura, está complicado, ¿cómo lo ha visto en la casa? Después realizo mi registro mientras ellos rellenan las millones de fichas que me pasan para rellenar, que sí, siempre, 10, 11, un montón de fichas que tiene que rellenar, ahí yo hago mi registro y le digo, mire, esto es lo que yo anoté, el nombre suyo, el nombre del curso, ¿hay algo que quiera modificar? ¿Está de acuerdo? claro, Sí, por favor, necesito sí, que me firme. Y en sí, general trato de llevármela como el mejor amigo del apoderado, aunque venga enojado, igual le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? mm, ¿Cómo está el trabajo? Para tratar de sí, generar un poco de, como usted lo nombró, empatía y llegar sí, al apoderado no al choque. Jamás no tratar al de llegar choque, al sí, apoderado al choque porque el apoderado básicamente es quien me trae el alumno, que es uno de los ejes, digamos así, importantes, que es como el jefe mío sobre todo el establecimiento, digámoslo así, de cierta manera yo lo veo así. Por eso sí. trato de tomarlo con la mejor andina posible y la mejor capacidad de escucha. Y obviamente, nunca Sí. hay teléfono involucrado en eso, porque estaba hablando del hijo. Pero saben que es súper difícil actuar sin el sesgo y el prejuicio. O sea, tú lo logras, pero es difícil. Por ejemplo, yo ya no tengo vínculo con apoderados, pero sí tengo vínculos con estudiantes, docentes de formación, que son adultos también. Son adultos, o sea, yo tengo estudiantes que tienen 24 años y de pronto me dicen, profesora, tiene un minuto, me gustaría hablar con usted, y yo digo, ya, me va a venir a cuentear, ya que no alcanzó, que vive lejos, que ya. Y esa es la primera etapa, que es justamente la etapa del sesgo. Entonces digo, ya,
ha pasado toda la carrera, ¿cierto? Haciendo los trabajos en grupo, entonces me predispongo de una manera, pero he aprendido y he ejercitado el suspender el juicio para conectar con el otro, que es justamente lo que dice ahí, suspender el juicio. Ya, viene otra vez la Pía a hablar conmigo. Ella está recién haciendo su práctica profesional, reprobó una práctica intermedia, siempre tiene una hija, entonces siempre ha puesto a la hija como excusa para un montón de situaciones, entonces me predispongo de manera negativa. Y lo que he aprendido a hacer es decir, a ver, independiente de toda su historia hacia atrás, ¿cierto? Tengo que poder escucharla desde cero. Y suspender el juicio para conectar es súper difícil, porque las personas nos movemos con ideas preconcebidas. Po. Nos movemos con ideas preconcebidas. Entonces, el ejercicio que propone esta, como que se llama la U de Otto Charmer, justamente es hacer consciente los 4 niveles en que uno puede clasificar su escucha. Y para allá vamos ahora. Entonces, la idea, ¿cierto?, de esta parte del curso es que ustedes puedan presentar sus proyectos, pero no desde la lógica de opinar rápido, sino que aprender a escuchar pasando por todos estos niveles hasta llegar a la escucha generativa, que es la que vamos a proponer. Esta es una U, que es una curva en el fondo, y que tiene que ver con esta teoría, ¿cierto? Y esta metodología realizada por Charmer, y que él ha analizado los tipos de interacciones en que nos movemos las personas cuando nos enfrentamos con otros. Entonces, partimos, ¿cierto?, desde un punto A, donde hay el reconocimiento de un sistema que se está derrumbando, es decir, ya me toca entrevistar a este apoderado, el apoderado siempre viene a la defensiva y de alguna forma me predispone. Lo que se propone en esta teoría es una transición hacia un punto B, que es buscar una forma nueva de enfrentarnos a un problema viejo. Y esa forma nueva, ¿por qué digo un problema viejo? Porque conozco a este estudiante desde primero medio y estamos en cuarto medio y siempre ha ocurrido lo mismo. El estudiante falla, tengo que darle su informe de notas, tengo que informarle al apoderado que está en riesgo de repitencia otra vez, el apoderado viene molesto, se desliga de su responsabilidad como padre, o sea, ya sé más o menos el guión de esta teleserie, lo tengo más o menos claro. ¿Qué es lo que propone en el fondo, cierto? Voy a adelantarme un poquito. ¿Qué es lo que propone esta teoría de los 4 niveles? Es primero ser conscientes, es como un proceso metacognitivo. Hay un primer momento que se llama en este modelo la descarga. ¿Qué es lo que es? La escucha habitual. Escuchamos desde que lo que ya sabemos, confirmamos nuestras ideas previas. Ah, ya. A los 5 minutos de conversación nos damos cuenta que ese apoderado está ocupando, o ese estudiante está ocupando los mismos argumentos. ¿Ya? O cuando nos pasa en la sala de clase y un estudiante dice, no entendí lo que usted estaba explicando, uno piensa, bueno, siempre a este estudiante le cuesta, es normal porque no estudia en casa, entonces actuamos desde esta teoría, desde el sesgo. No hay una apertura real, sino que vamos repitiendo nuestros juicios. Repetimos los juicios. Y ahí nos podemos quedar hasta que el estudiante salga de cuarto medio y ya no tenga que ver nunca más a ese apoderado. En esta teoría, Charmer propone o estudia o analiza un segundo tipo de escucha, y él lo llama escuchar con la mente abierta. Y aquí es donde viene quizás lo nuevo. Se abre la mente para observar datos nuevos, sin juzgar de inmediato. Ah, escuché que usted cambió de trabajo y eso ha afectado todavía, ¿cierto?, más el acompañamiento que usted le puede brindar a su estudiante. Entonces, analizo si en el discurso hay datos nuevos. Hay datos nuevos. Y si no hay datos nuevos, busco indagar en esos datos nuevos y no me quedo en el patrón de siempre de lo que él me dice y lo que yo le digo.
Si lo lleváramos a una situación pedagógica, el estudiante preguntó, dijo, profesor, no entendí esta parte, y uno dice, ya, es como, bueno, usted nunca entiende nada, o usted siempre no entiende porque está distraído. Esa es mi primera respuesta desde el sesgo. En la mente abierta o en la escucha factual, como le llama él, es como, a ver, ¿me puede decir qué parte específicamente no entendió todo? ¿Hay alguna parte del procedimiento? ¿Usted logra identificar dónde está su duda? Eh, y eso implica que el estudiante y el apoderado asumen que yo los estoy escuchando con atención, ¿ya? Con una atención genuina. Y aparece entonces la idea de que hay una intención real de comprender la realidad. Ya, mira, vamos a mirar el ejercicio, si estoy en la sala, estoy aplicando la teoría de Chalmers, vamos a mirar este ejercicio y vamos a ver, míralo, mira tu cuaderno y trata de formular nuevamente la pregunta buscando la parte en que te perdiste. O le digo al apoderado, a ver, desde la vez pasada en que usted y yo nos entrevistamos, ¿qué cosas nuevas hay en el entorno? ¿Ustedes siguen viviendo los cuatro? ¿Ha habido un cambio que usted considere relevante en la situación que puede explicar de alguna manera lo que le está ocurriendo a su hijo o hija? Y fíjense ustedes que eso ya es como salir del juicio y de esta lógica de me dice lo mismo, yo le digo lo mismo y me firma aquí, no quiere firmar y se va. Ese es el segundo nivel en esta teoría, que es el nivel factual. El primero es desde el hábito. Esto nos pasa todo el tiempo. ¿Cuál es el foco? Reconfirmamos viejas opiniones y juicios. La apertura es cerrada. En el nivel de escucha factual, ¿cierto? Ya puedo salirme de la dinámica de lo que nos decimos siempre, y esto aplica para las parejas también, ¿ah? Ojo ahí, desde lo que nos decimos siempre, y ahora puedo escuchar hechos nuevos, poner en cuestión datos, pero mire, la vez pasada usted me dijo que tal cosa, me dijo que iba a tener un profesor de matemática. Por eso a veces es importante el registro. Me dijo que usted iba a traer un profesor de matemática o alguien lo iba a ayudar en matemática. Eso ocurrió, tuvo resultado, lo podemos evaluar y abre la posibilidad de expandir la conversación. En un tercer nivel, esta teoría lo que propone fundamentalmente, ¿cierto?, en la escucha empática, es conectarse emocionalmente con la otra persona, que no quiere decir que voy a llorar en conjunto con la otra persona, sino que tratamos de escuchar desde el lugar del otro, ¿ya? El docente le dice al estudiante, entiendo que puede ser frustrante no comprender, te sentiste perdido durante la explicación, yo sé que eso puede ser complejo. Y cuando estoy con el apoderado le digo, mire, yo logro comprender que esta es una situación compleja para su familia, que ustedes no lo han pasado bien con tener que venir al colegio, tener que saber que su hijo o hija puede perder el año, que eso abre un montón de problemáticas familiares porque es sigue estudiando, no sigue estudiando, y me imagino que ustedes como familia pueden tener altas expectativas, aunque no lo verbalicen, sobre el futuro de su hijo, porque es natural y porque los padres tenemos expectativas. Entonces, lo que propone esta teoría es que en este nivel, en el nivel de escucha empática, yo pueda hacer el ejercicio de salir del juicio, buscar nuevos datos y mostrar que tengo la capacidad de dimensionar esa situación, ya no desde la fiscalización, desde el rol como fiscal del profesor, sino que desde la configuración de ese cuadro familiar complejo. Se activa la empatía y por lo tanto lo que la gente suele hacer es como bajar la guardia. Ya baja la guardia, porque hay alguien que me está preguntando qué significa esto para mi familia. Y
como ustedes están viendo la tablita ahí, va desde dentro, va a través de la conexión con el otro y en la apertura le llama el modelo. Yo no le llamo así, sino que el modelo le llama corazón abierto, cerrada, mente abierta, corazón abierto. Y el último nivel de este modelo es la escucha generativa. Conectarse a la totalidad, ¿cierto?, de la situación con un nivel de apertura de voluntad abierta, como se llama en el modelo. Escuchamos desde una apertura profunda, surge algo nuevo en la conversación. Ya, miren, vamos a tratar entonces de establecer en conjunto algunos lineamientos mínimos que creo que a ustedes como familia y a nosotros como colegio nos pueden ayudar. ¿Cómo podríamos hacerlo en conjunto? Ustedes como familia, yo como representante no yo como persona propia, sino que yo como representante de esta escuela. Si estoy en la sala de clases, ¿cómo crees tú que podrías haber entendido esto que estamos haciendo? ¿Lo registraste en el cuaderno? ¿Te parece apropiado sentarte a lo mejor con otra persona que te distraiga menos o sentarte con alguien que pueda ir resolviendo contigo algunas dudas? O sea, hay muchas formas de representarlo y en este nivel, ¿cierto? La escucha se vuelve transformadora, ¿ya? Entonces, en el nivel de descarga es confirmar lo que ya sé y esa entrevista, una entrevista dura, amarga para usted como profe, para el apoderado. En el nivel factual, ¿qué datos y hechos nuevos hay? Y eso se hace a través de las preguntas. Empiezo a preguntar. En el tercer nivel, que es que tiene la denominación de escucha empática, está el cómo yo trato de visualizar el problema desde el otro lado y en la escucha generativa es cómo aventuramos un futuro posible. Ya, miren, entonces, a ver, calma. Vamos a hacer una proyección apoderado de lo que necesita su hijo para salir de cuarto medio, sabiendo que esto para ustedes como familia es importante, pero a veces lo ven lejano. Sé que esto aunque ustedes no lo hayan señalado, esto es importante, es un hito en la vida de su hijo, entonces proyectemos. ¿Qué cosas podemos hacer en conjunto para un término, ¿cierto?, que no implique a lo mejor riesgo de repitencia? Entonces, desde esa perspectiva, esta teoría va proponiendo estos niveles. Susana. Estaba como escuchando. Eh, ¿Sabe qué, profe? Todo esto a mí me hizo recordar mucho de dos cosas. Primero, técnicas de venta, para los que hemos sido vendedores, Sí, sí, todo esto técnica de viene de allá. venta, ¿sí? Y lo segundo, un libro que yo he leído en varias ocasiones y que hay que seguir leyendo, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y en ese libro plantea, bueno, de una forma muy literal, cómo es el cambio de actitud de la persona Eh, cuando uno escucha, porque él plantea en el libro, ¿estás escuchando o estás esperando que la otra persona respire a debatirle lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que muchas veces estamos esperando? O sea, no estamos escuchando, estamos esperando que la persona respire para poder hablar uno, para poder debatir lo que está diciendo, ¿cierto? Sí. sí, Y él habla que el escuchar y hacer ver que la otra, que entiendo lo que la otra persona está diciéndome, no significa que esté de acuerdo con esa persona. Significa que yo sí, estoy buscando exactamente, exactamente. primero comprender lo que esa persona dice y después, cuando ya entiendo lo que esa persona dice, yo poder plantear que a lo mejor no estoy de acuerdo y podemos acordar no estar de acuerdo. Podemos Acordar acordar no que, estar de acuerdo. ¿cierto? Y Sí, que suele ocurrir, o sea, eh, habla del ganar-ganar, porque siempre la gente habla del ganar-perder o del perder-ganar. Y en el libro él habla
del ganar-ganar. Cuando yo escucho, comprendo qué es lo que la otra persona siente, puedo eh, argumentar mejor, puedo entender mejor y llegar a una comprensión y a un acuerdo. Y ese acuerdo puede ser que no estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo, justamente. ¿Y qué es lo que probablemente, cierto, pasa con mayor habitualidad en la vida? Pero el ejercicio de escucha es un ejercicio que demanda que al menos los profesores lo hagamos de manera consciente, ya lo hagamos de manera consciente. Y que esto tiene mucho que ver con elementos, quiero conectarlo como con la labor pedagógica, esto tiene mucho que ver con elementos que son cruciales en el aula y que es la capacidad, por ejemplo, de interactuar o de hacer buenas preguntas a los estudiantes y escuchar y recoger sus respuestas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando estábamos en el curso de perspectivas curriculares y evaluativas, yo les mostré un caso, a ver si lo recuerdan. Era un caso que se llamaba El murmullo de los estudiantes, que era la transcripción de una clase grabada de un docente que se había evaluado y era una clase de geometría, yo no sé si la recuerdan, y era un profe que estaba con un cuarto básico, no, debe haber sido un tercero básico, estaba viendo geometría y estaba pasando, ¿cierto?, de las figuras geométricas a los cuerpos geométricos. Y estaba toda la transcripción de la clase grabada y el profesor llegaba a la sala de clase y les decía, bueno, hoy día entonces vamos a ver cuerpos geométricos porque la semana pasada vimos figuras geométricas. Ahí está la transcripción del diálogo. Entonces los estudiantes dicen, sí, ya, entonces ahora van a sacar su cuaderno y yo les voy a explicar. Y se larga con una explicación sobre lo que es un cuerpo, una figura geométrica y un cuerpo geométrico, y les muestra y les dice, estas son las aristas, los vértices, ¿entendieron, verdad? Sí, dicen los niños. Y les dice, bueno, y ahora, entonces, después de una explicación, así como un bloque de explicación, sin ningún modelamiento, sin nada, les dice, ya, entonces ahora les voy a entregar una guía y ustedes se van a poner a trabajar en la guía. Y se sienta a corregir cuadernos, que yo esa vez les dije, con un colega que lo están filmando, se sienta a corregir cuadernos, ya, pero bueno, se sienta a corregir cuadernos y empieza a escuchar murmullo en la sala. Y empieza a decir, a ver, esto se tiene que hacer solo, esto no es con el compañero. Lo pilla el término de la clase y les dice, bueno, esto se va de tarea y entonces la próxima semana reviso. Y en el fondo, ¿cierto? Este caso lo usan para ejemplificar. Primero, tiene una lectura didáctica bien interesante que no es la que viene a cuento acá, pero sí el tema de la comunicación que estableció con los estudiantes. Primero, solo usó preguntas confirmatorias, así como, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿Estamos listos? No hay ningún nivel de buena pregunta que movilice respuestas que nos proporcionen feedback para ir ajustando lo que estamos haciendo. Y luego, cuando los estudiantes empiezan entre ellos a tratar de entender la tarea, él acalla cualquier tipo de rumor. ¿Ya? Entonces, por eso se llamaba como el murmullo de los estudiantes. Veo que no lo recuerdan, ya, pero no importa. Se los acabo de comentar de nuevo. Ese profesor, ¿cierto?, se queda en un nivel de escucha absolutamente vacío, no le interesa establecer ningún tipo de diálogo con los estudiantes, no formula buenas preguntas, no formula más que preguntas confirmatorias y que además van a tener una respuesta evidente. Si uno le dice a los niños, ¿entendieron? Van a decir que sí, porque no quieren la lata de la explicación de nuevo, po. Entonces, eh, esto aplica a muchos ámbitos de la vida y tal como Susana lo ejemplificó ahí con mucha pertinencia, esto también implica que, sí, Cristian, vaya nomás, vaya. Esto implica que en algún momento tenemos que salir de la escucha del hábito, que es como, ya sepa dónde va esto, ya, Cristian, a la escucha, ¿cierto?
empática y hacer el ejercicio de escucha generativa. Avanzo. Ahora, esto es el marco de referencia para el ejercicio que vamos a hacer hoy día, que yo creo que vamos a alcanzar a hacer por el tiempo unas 2 rondas de lo que se llama metodología del World Café o el Café del Mundo, que es una metodología donde yo pongo a los equipos que han trabajado y les permito, ¿cierto?, que unos muestren su trabajo a los otros, pero los otros los otros que estamos mirando el trabajo del equipo, vamos a organizarnos en torno al tipo de observaciones y preguntas que le vamos a hacer al grupo que está exponiendo. En la primera parte es la suspensión del juicio. Es como, por ejemplo, que la semana pasada y con toda validez usted haya dicho, ay, la profe ya se rayó con el tema de la disposición de la sala, si esta cuestión no sirve para nada, ¿ya? Esa puede ser una primera impresión de lo que yo les estaba presentando. Y eso evidentemente nos predispone a decir, hay tantas cosas importantes y está pensando en cómo sienta a los estudiantes. Perfecto. Y usted se puede quedar ahí. Luego, la idea es como empatizar y decir, oye, en realidad, si yo lo hiciera, ¿esto cómo resultaría? Y luego vino la fase de retroalimentación, que es decir, profe, mire, pero en mi caso, esto es lo que pasa. Cuando, por ejemplo, el mismo Cristian dijo, o alguien dijo, yo en mi sala tengo como unas marcas de donde tienen que llegar las mesas. Y eso es que trasladó un problema a su propia realidad. Y dijo, mire, en su modelo se ve que funciona súper bien, pero en mi caso, a lo mejor yo tendría que hacer ajustes. Y luego una tercera fase de retroalimentación, que es, profe, está bueno, pero estaría mejor si hubiéramos considerado tal o cual cosa. Para la práctica, entonces, del World Café, vamos a hacer una primera ronda donde solamente hay unos tiempos que los vamos a ir ajustando, donde solamente, ¿cierto?, vamos a hacer preguntas. Un grupo de los que está aquí presente, necesito que sea voluntarios para mostrar su portafolio y vamos a escuchar, ¿cierto? Vamos a salir del área de los juicios, vamos a ir al tiro a mente abierta y vamos a poder hacer preguntas como qué problema están abordando, a quién crees que beneficia, cómo funciona tu solución o prototipo. Luego, ahí están, ¿cierto?, las fases. Lo voy a pasar muy rápido porque yo lo voy a ir guiando. Luego vamos a ir a hacer algunas observaciones y sugerencias de mejora. O sea, primero vamos a aportar nuevos datos. Oye, pero esto, ¿cómo lo han pensado? ¿Cómo funciona exactamente esto? Y luego vamos a ir, una vez que comprendemos y empatizamos el proceso constructivo o la idea de los compañeros, vamos a hacer preguntas generadoras, es decir, oye, ¿y si hubieran considerado esta otra variable? Oye, ¿y qué pasaría si? Ya, entonces, ¿qué necesito para esto? Que alguien quisiera mostrar su trabajo. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quién quiere mostrar su portafolio? Pablo, Necesitamos una. Pablo. Voy a permitirles compartir. ¿Cómo se fue el Pablo? Pablo. ¿Quién iba a retirar temprano hoy día aparte de Cristian, que me escribió? Pablo. Déjenme mirar. Dice que fue el Pablo. Sí, el Pablo. Tenía que viajar. Iba a tener señal intermitente. Así que no está el Pablo. Uy. Alguien muestre su trabajo. Hoy día nos vamos, pero con uno de los trabajos exhibidos, para que en la próxima clase, el próximo viernes festivo,
en la siguiente clase ya cerremos y ya van a tener ustedes su retroalimentación por parte mía, pero ahí van a poder mirar los trabajos de todos. ¿Quién quisiera mostrar lo que hicieron? Recuerden que nos vamos a saltar la etapa del juicio, la escucha desde el sesgo. Vamos a la escucha comprensiva. Así me Veo que están encanta. apagando las cámaras. La Susana es la única que sigue con la cámara prendida. El resto apagó sus cámaras. Carlos Que Otto no está quedó loco. solo. No importa si al final. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que a mí me Sí. encantaría mostrárselo, pero no. Que no está mi compañero, y si quieres se lo muestro, no es lo mismo. No Ya. es mucho. No sé si hay algún otro grupo que quiera mostrar y que esté así como 2 o 3. Estoy Si no, solito. Ahí llegó la Fiona. Fiona, estaba Sí, preguntando por ti. profesora, ¿cómo está? Bien, Bien, después no sé si me puedo quedar al final de la clase, cortito. por supuesto. Yo Ya, muchas también me gracias. gustaría que llegáramos al final. Te Ya, acabo de poner asistencia. Claudia no llegó, la Claudia Bascuñán. ¿Estás por ahí, No, Claudia? no, no está. Marcelo, ya, listo, Carlos. Vamos, el resto aquí sí, súper atentos de lo que hemos estado conversando y si tienen como consultas que hacerle a Carlos para entender su diseño y si quisieran hacer una observación, recuerden que primero es una ronda de preguntas ya para comprender y luego de observaciones que pudieran mejorar el prototipo final o la idea. Entonces, Carlos, estás habilitado si quieres mostrarnos algo. No sé si lo ven. Estoy seguro si estoy bien. Yo ya te habilité para que tú presentaras. Sí, profesor, estoy intentando. Compartir, ver. ¿No? ¿En qué formato está el trabajo? Está Mejor, lo tengo claro, está en Word, lo tengo en el no te correo. va, no te va a permitir mostrar Word, no te va a permitir mostrarlo en Word. No está en Word, Carlos, parece. Es que está en Padlet, pero ese Sí. como. Pero Padlet te lo permite mostrar. ¿Cómo? Sí. Padlet lo permite Sí, mostrar. en ese formato está. ¿Te envió el link? ¿Te envió el Sí. link para Sí. tu WhatsApp? Buena, Nicole. Excelente. Con calma nomás, Carlos, sí. Tenemos un tiempo todavía. Profe, para subir el portafolio hoy día el plazo. Ahí te envié el O link. sea, está abierto, Susana, está abierto. Yo creo que el domingo les voy a poder echar un vistazo, así que Ya, ya adelante. ok. No sé si se ve. Sí, se ve súper bien. Perfecto. Ya. Entonces, esto también lo hicimos nosotros con Notebook LM. Ya un poco de lo que era lo que estábamos viendo, era que la poca participación de los niños en el aula. ¿Ya? ¿Por qué los niños no querían participar? De partida poníamos como ejemplo que nosotros estábamos realizando una clase, nos gustaba que los niños participaran en el aula y los niños tenían ciertos miedos o ciertos resquemores, digámoslo así, y uno de ellos era obviamente el equivocarse o el hacer el ejercicio de manera equivocada, que, de forma que los otros compañeros generaran una burla, ¿ya? Porque ha pasado, qué sé yo, de esa forma
miedo a equivocarse, miedo al ridículo. Lo pusimos en práctica consultándole directamente a los alumnos por qué ellos no querían salir a la pizarra, y fueron más o menos esto lo que nosotros recogimos. Junto a esto, generamos esta estrategia que era como generar un sistema de vidas dentro del aula, diciéndole a los niños que ellos tenían 3 vidas, tenían estrellas, y otra de las cosas que eran siempre que participaban los mismos dentro del aula. Para evitar que participaran los mismos, empezamos a generar un ciclo rotativo de equipos donde había un expresador, una persona, un vocero y un analista, y después iban rotando, y esto se transformó en una especie de juego, que la misión era mantenerlos, digámoslo así, que lograran participar, escuchar la voz de los menos oídos, digámoslo así, y que todos pudieran tener una retroalimentación directa en el aula. Eso, creo que en palabras generales, Nicole, si me quieres apoyar. Sí, bueno, más que nada lo que estamos como buscando ahora es como a la idea por forzar Nicole, no sé si los soy yo o Nicole. en la Yo igual clase. pensé que era yo. Dentro de lo ¿Cómo que había estamos? A ver, Nicole, de No, nuevo, porque se ¿me escuchó escuchan? súper cortado. Ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Mal. Ya. Eh, eh, Y otra vez se pega. ahora Se pega, ¿me escuchan Nicole. bien? Sí. Se te Dale, a pega, ver, Nicole. Ya lo que estaba diciendo es que ya lo que estoy comentando, bueno, sí, que nosotros estábamos buscando, como decía Carlos, es buscar como algunas ideas para ver que los estudiantes, ahora se escucha mejor, ya para que los estudiantes sí. también participaran en la sala de clase. Y por lo mismo se realizó esa imagen que hizo el Carlos. Nosotros igual dentro de eso hicimos ¿cómo se llama? La página del Podlet, hicimos el portafolio, donde ahí empezamos a agregar todos diferentes tipos de cosas, como la misma imagen que hizo el Carlos, y fuimos dejando varios documentos e imágenes. Y esta es la que muestra el Carlos, es una de las imágenes que se hicieron. Ya, estoy anotando cosas ahí. Ya. Este es un poco del mapa de la empatía. Sí. La idea era más o menos preguntarles qué teníamos que hacer nosotros, cómo lo podíamos realizar, cuáles eran los resultados necesarios. Necesitábamos espacios de participación seguros, anónimos y estructurados, donde no queden expuestos los niños. Por eso al final logramos obtener, digamos así, en parte la innovación que era... Oye, aquí no es... Me pierdo esta máquina. Ahí, el estudiante no la escucha. Sí, sí, te escuchamos, sí. Aquí nosotros generamos el mapa de la empatía, donde entendiendo el silencio del aula, el de supervivencia, el por qué callan los niños, el error social, el mecanismo de defensa visible y la presión de los líderes negativos, digámoslo así, no contesté, ¿por qué vaya a hacerlo? Lo que hacen y lo que nosotros queríamos. La transformación del aula, en este caso lo que nosotros generamos, era justamente trabajar esto como un juego. Aquí la audita colocó, digamos así, esa es su aula de trabajo, y la participación del séptimo básico. Nosotros tomamos el curso más complicado que ella tenía, que era el segundo medio, como un referente. Empezamos a definir, digamos así, considerar la etapa, definir más o menos cuáles eran los puntos importantes. Tratar de tener un aula sin miedo, darle mayor motivación, eliminar un poco el miedo al error, al equivocarse,
Y obviamente la desconexión del uso de dispositivos móviles, que actualmente es para mí una ventaja, no sé si para el resto. Súper. Preguntamos cómo voy a hacer. ¿Ya? Ya, Al yo final llegamos. quisiera... Sigue nomás, Carlos, sigue. Yo en este Y momento... lo otro que... Nicole, sigue. no sé si el Carlos o le ayudo, o sea, hablo. No, Dígame nomás, siga nomás. dale. Dale nomás, Nicole. Bueno, que dentro de lo que hemos trabajado, como decía el Carlos, estábamos definiendo como los problemas y el problema principal, que es como que ahí nos lo está proyectando el Pablo, que el problema principal es la baja participación activa de los estudiantes durante las clases, ya que en su mayoría ellos adoptan un rol pasivo y se limitan a escuchar en lugar de interactuar con los contenidos. Entonces, esta situación se relaciona con la dificultad para mantener la atención de forma sostenida y con la predominancia de la metodología expositiva. Ya. Bien. No sé si se escucha bien o no. Sí, no sé si se escuchó bien. Yo quiero pedirle ahora a los compañeros que se tomen ahí un minuto para mirar la infografía que el grupo diseñó y formulen preguntas primero de comprensión. Yo voy a partir con la primera para mostrarles cómo una pregunta simple está asociada al modelo. Mi primera pregunta, Nicole, no sé si tú me la puedes responder, es que ¿de dónde viene esta cultura del miedo a equivocarse? Porque el fundamento de su diseño está justamente ahí. Carlos dijo el miedo a equivocarse y el miedo al ridículo. Me gustaría comprender cómo ustedes ven el origen de esta cultura del miedo a equivocarse. ¿Ha existido siempre, creen ustedes? ¿Es propio de estas generaciones? Nicole, no sé si me puedes contestar tú esa pregunta. Claro, bueno, ellos, los alumnos mantienen un rol pasivo. La mayoría de la clase completa mantienen este rol y se limitan un poquito a escuchar como al profesor y a participar también. Y esto, bueno, ¿qué es lo que puede quedar en evidencia acá? El tema no sé, por ejemplo, el mismo tema de las burlas, un poco la inseguridad que pueden tener los alumnos y la motivación también de a veces no querer estar en el lugar, no querer estar en clase, prefieren estar en la casa, entonces eso lleva a que tengan un rol pasivo dentro del aula. Y esto que es lo que evidencia la necesidad de generar instancias más dinámicas para los alumnos. Sí. Como son como las opciones más que se pueden hacer. Adelante, solamente era la pregunta para comprender el tema de dónde viene el equivocarse. Claro. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta de comprensión mirando esto? A Nicole o a Carlos o a ambos. Recuerden que en esta fase estamos a qué se refiere, cómo entienden ustedes esto. Tienen que mirar el diseño y ver si se les ocurre otra pregunta que les permitiría entender algo de lo que está puesto en la infografía de cualquiera de las fases, del diagnóstico, de la idea que está mediada por una estrategia, del prototipo y del cierre metacognitivo, de la tabla que incorporan al final, que es la comparativa del modelo. Preguntas de comprensión. Estoy tratando de entender esto.
y dentro de esto me gustaría entender mejor un elemento que está aquí. Puede ser a través del chat también. ¿O está tan claro que no hay ninguna pregunta que les permitiría comprender un momento de este modelo? O a lo mejor no se entendió nada, pues, profesora. No, ¿Cómo si se fue? entiende. Yo lo he recorrido ya 3 veces desde el principio Pero aquí. se entiende, Profe, o sea, en yo- realidad, bueno, nuestro proyecto o nuestro portafolio Profe, es el aula sin miedo. ¿Por qué? Porque los alumnos, así como habla nuestro título de nuestro portafolio, los alumnos están en la sala de clase, escuchan, pero ellos no participan. Entonces, el porqué de esto, ¿qué pasa? Y eso pasa, ¿por qué? Por lo que yo había comentado, que es porque la participación desigual, el error, o sea, la parte social, la parte de equivocarse, el miedo, así como muestra la primera imagen de empatizar, donde dice que cae mucho al error, entonces al final los niños no participan y aparte que tampoco están animados de estar a veces en la sala de clase. Y ahí ya Exactamente. se busca, dentro del aula sin miedo, estrategias, que esa ya es como la otra parte de definir, como después de la identificación, buscar ideas. Ya, Ya, y ahí nosotros estamos haciendo como varias líneas de ideas. ya. Ahora vuelvo a darle la palabra a la concurrencia. Si hay alguien parece que iba a formular una pregunta. Susan, Profesora, A lo buenas mejor el tardes. Carlos podría, yo, profe, iba a Carlos, hablar. ahí viene podría alguien compartir igual. la otra página. Había alguien que dijo, Yo, profesora, buenas tardes, fuiste tú, Catherine, yo, ¿no? profe, quería Sí. hablar. Ya, Catherine primero. Ya, más que nada es para saber si entendí la pregunta de Ya, tipo, o sea, como de comprensiva, la comprensión. pregunta es comprensiva, estamos tratando de Eso. entender. Ya, entonces, para saber si, si lo entendí. Ellos mencionan, me llamó mucho la atención lo que, la tabla comparativa que realizan al final. Entonces, hablan y también me hace reflexionar sobre lo que ellos presentan, que claro, como dice el proyecto Aula sin Miedo, comprendo que es lo que ustedes quieren llegar o su proyecto hacia dónde está apuntando. Entonces, lo que mayor me llama la atención es cuánto el aula tradicional ha evolucionado, porque comprendo hacia dónde van apuntando, ¿cierto? Pero también cómo hacia dónde ustedes están apuntando con esa lluvia de ideas y todo para mejorar las estrategias, ¿cierto? Que los estudiantes se sientan cómodos en un lugar y en un espacio seguro para poder participar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir evolucionando también desde la reflexión hacia apuntando también a cambiar nuestro estilo de aula? Porque tal vez con el cuadro comparativo me hace reflexionar que tal vez la evolución no ha sido, todavía estamos en ese espacio del aula tradicional. A lo mejor nos Ya, falta incorporar más estrategias como las que mencionaban ellos. Incluso reflexioné sobre las estrategias que en algún momento la profesora nos entregó, eh, las estrategias formativas, mm, sobre todo Gracias, estrategias de cierre. gracias, Catherine. Gracias, No sé Catherine, si por... lo entendí o no. O sea, entiendo el Sí, concepto, bueno. pero la pregunta es la que está ahí dando vuelta, cómo realizarla. ya, A ver, gracias, Catherine, por la pregunta. Profesor, si me permite, lo quiero contestar. por supuesto, es tuyo. La idea de nosotros es que tomamos uno de los cursos más complicados que tenía Claudia y veíamos que Claudia estaba teniendo esta dificultad con cursos de encontrarse con el curso. A lo mejor yo, por mi parte, yo no la tengo, porque la otra vez yo les expliqué, les dije cómo yo empezaba en mi clase, hablando de algo que no tenía importancia, y de a poco me iba introduciendo, lo iba llevando de la mano al inicio de mi clase. De esta misma forma, Claudia podía cambiar su metodología, que esta es la metodología, lo que teníamos antiguamente, y
y yo creo que todavía algunos profesores lo mantienen, que todavía hay mucho miedo, mucho recelo al error. La idea es gamificar un poco el aula en sí, es decir, modernizarnos, porque se nos pide todo el rato la gamificación, pero realmente diseñar una gamificación depende solamente de cada profesor implementar y tener la valentía de hacerlo. Porque un juego, por ser, no sé, nosotros jugábamos antiguamente a las pillas. ¿Y qué dice ahora que cambiaron las reglas de las pillas? De a poco se fue involucrando nuevos conceptos. Ahora juegan a las pilladitas a altura, que es otro concepto. Entonces, la misma regla y ahora pilladita a altura, ya, todo arriba de algo. ¿Cuántas veces mi hija no se terminó tirando arriba mío para decir que no me pillen? Ya. Entonces, de esa forma nosotros podemos generar este cambio, tratando de nosotros romper nuestro propio paradigma, nosotros ponernos a jugar con lo que podemos jugar. Y nosotros somos dueños de nuestra aula. Lo podía hacer, no sé, en 2 tiempos, dándole las instrucciones, ya, vamos a hacer grupo, trabajamos en grupo, se sientan de a 4 y dais los roles y empezáis a generar tu propia idea de trabajo. Ahora, cómo lo haga cada uno depende de cada persona. Y el tiempo, yo creo que a la larga, si resulta esta idea, será una idea más o una forma más diferente de ver tu aula de clase. Sí, mira, yo estoy tratando de pasar a la siguiente nivel de preguntas, que es empatizar. Yo voy a como volver a mi primera pregunta, que la tenía anotada por acá, para ser bien exacta. El miedo al ridículo y el miedo a equivocarse nos sigue pasando a las personas todo el tiempo. Yo no sé si hay alguno aquí que en general y no en la sala de clases, cuando uno está ahí a lo mejor en un cierto nivel de confianza con los estudiantes, sino que en la vida. ¿A uno se le pasa en algún minuto el miedo al ridículo y el miedo a equivocarse? ¿Qué creen Jamás. ustedes? Jamás, Yo ¿cierto? creo que jamás se pasa el miedo, porque Jamás. uno vive pensando en cómo lo ve el resto a uno. Ahora, yo siempre he dicho, y siempre lo he dicho, yo soy tímido, ¿ya? Yo soy Mira, muy tímido no, en mi vida, es una revelación esto. pero de hecho yo le digo a los niños, yo soy muy tímido, tengo tanto estudio, pero sigo siendo tímido. Ahora, ¿cómo lo voy a superar? Es que lo que voy a hablar lo tengo muy pauteado o sé muy bien lo que tengo que hacer o cómo hacerlo. Y cuando salgo de mi zona de confort, rápidamente me adapto a la situación. Me enfrento a situaciones diferentes y me voy adaptando rápidamente. Tengo gran adaptabilidad. Por lo tanto, empiezo a dominar después ese nuevo nivel y empiezo a evolucionar, pero sigo siendo tímido. También tengo miedo al ridículo. Y de esa forma yo trato por lo menos a los niños de incentivarlos a participar conmigo. Ya. Súper revelador lo que tú acabas de decir. No sé si alguien quisiera hacerle una pregunta a Carlos en esa área, porque estamos ahora tratando como de ponernos en el lugar del otro, ¿no? ¿Hay alguien que quisiera hacer una pregunta, algún comentario, Katy? Es que como menciona que la parte siguiente después habla desde la empatía, Sí. eh, y habla desde el corazón abierto, a lo mejor una de las estrategias también lo que menciona él es desde las vivencias y a lo mejor en este caso el Muy profesor está intentando o los colegas están intentando también empatizar con los estudiantes y que no se repita esto y ellos entregar ese espacio seguro. súper, Katy. Qué buen comentario. Qué buen comentario. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario más como respecto de lo que dijo Carlos sobre sí mismo? Si lo ven así, si les pasa también. Ya Que, superaron la fase que del temor al miedo y al ridículo. lo que pasa, profe, es que cuando uno tiene la capacidad de superar los miedos,
y después no le creen, po. Uno no, por ejemplo, si yo le digo que a mí me cuesta hablar en público, me van a decir, ¿a dónde? Pero, pero claro, la diferencia está a lo mejor lo mismo que con Carlos, que yo me desafío a hacer lo que me incomoda, ¿cierto? Mira, ¿cómo Me así? desafío. ¿Cómo así, por ejemplo? eh, si hay alguna cosa que yo siento que es bueno para mi progreso, pero me cuesta, la hago. Me tocó, por ejemplo, en el colegio es más fácil porque es mi pega, pero en la iglesia, por ejemplo, me llamaron a ser maestra, estuve un Sí, tiempo haciendo la clase el domingo a la Sociedad Socorro, que son las mujeres adultas sí, mayores de me 18 años. contaste la otra vez, sí. Ya, y me cuesta un mundo saludar a la gente, me cuesta un mundo tener esta preocupación, ¿cierto? Por el otro, porque como vivo encerrada en mi mundo, muy capricorniana, muy cuadrada, muy estando en lo que a mí me importa nomás, me desafié a saludar a todas las viejas. Entonces yo decía, ¿cómo yo, que la hermana me ve enseñar del Evangelio y enseñar del amor a Cristo y toda la cuestión, voy a parar aquí adelante a hablar del amor a Cristo y no voy a tener el amor mínimo de venir y saludarla a cada una y tratar de aprenderme los nombres? No me los aprendí todos porque van como 200 personas en la iglesia el domingo, hermano. Profe. Entonces, es como complicado aprenderme todos los nombres, pero me desafié a, ¿cómo se llama esto? A saludar a cada una. Y al principio, para mí era complicado porque eh, no era saludar nomás, pues yo tenía que mostrar realmente una preocupación, ¿me explico? Un Sí, interés en saludarla. sí. Y hay prójimo que es súper fácil de amar, hay prójimo que te la pone difícil, ¿cierto? Eh, Me desafiaba a eso, ¿cierto? Me desafiaba a tener que ir y saludar a la hermana y eso constreñía muy. Eso hizo que ya después, al principio era una lucha, era por responsabilidad, era porque yo sentía que era parte de lo que yo tenía que hacer como maestra. Y ya después fue eh, más natural y ya después fue parte de mí, ¿me cachai? Sí. Esto es porque llegó una hermana de la iglesia, armó unos comités y se construyeron edificios. Entonces, llegó mucha gente nueva. Esa parte no la conté. Llegó mucha gente nueva. Entonces, mucha gente que yo no conocía. Entonces, ahí estaba también ese desafío. Entonces, me desafié a hacerlo hasta que ya es natural, ¿cierto? Ya progresamos, ya subimos un escalón. Y ahora mi escalón es terminar la carrera. Después veré los otros escalones personales. Pero me refiero a que veo ahí al Carlos también, pues si él es tímido, él se desafía en cierta forma, Sí, se prepara. es lo que estás diciendo. Ahora, esa es la Susana de el día de hoy. Y la Susana de... ¿Qué curso era este? Era segundo medio, Nicole, ¿cierto? Era tu curso, ¿no? Ya. De la Eh, Claudia. de la Segundo medio Claudia. era. De En la segundo Claudia. medio. Y Susana, ¿y cómo era la Susana de 15 años entonces? Porque estamos tratando de entender lo que le pasa a estos chiquillos de 15 años y ya sabemos que pareciera que durante toda la vida seguimos teniendo el miedo como a estar expuestos a el ridículo o a vivir una Le hacían situación bullying. que no se exponga. Y la Ay, Susana de 15 años, ¿cómo lo resolvía? Porque estamos buscando que ellos resuelvan una situación que es natural, pareciera intrínseca a la mayoría de las personas. ¿Cómo lo resolvía la Susana a los 15 años? ¿No hablaba en clase? sí, sí hablaba. Hablaba mucho con los profesores. Ya, En el primer cajón debajo del mueble. ya. Eh, pero es que ahí yo tenía otro tema, yo tenía mucho maltrato psicológico, ¿De de parte que de yo quién? no, de parte de mis papás, Ya. físico y psicológico. Entonces, yo necesitaba ser buena en algo para demostrar mi valía. Ah, Entonces ahí había un tema, ay,
había una Susana de 15 años que necesitaba demostrar que era buena y que era buena en todo. Y siempre se me dijo que para lo único que era buena era para estudiar. Entonces, había algunos traumas, ¿verdad? Sí. Entonces, como eso era en lo que yo era buena, necesitaba eh, demostrar que era la mejor, pensando como adolescente que de esa manera mis papás me iban a querer y en Te algún iban a validar, momento te iban a iban validar. a encontrar cosas positivas. No ocurrió, sí ocurrió de parte de mis profesores, sí ocurrió de parte de mis compañeros, de mis amigos. ¿Me Entonces, explico? participar en clases fue tu mecanismo de validación. Sí. Oh, qué interesante hallazgo. Y terminé siendo la alumna más premiada de la graduación de cuarto medio. Todos los premios que habían en el colegio me los dieron a mí. Mira. Y quedé hice historia, pues tanto así que en algún momento mi hermano quedó sin trabajo, sin colegio. Yo le dije a la directora a principios de abril que necesitaba que me lo recibiera y me lo recibió, porque era yo. ¿Me explico? Generé mucha envidia, sí, en las mujeres de cursos inferiores, mis amigas no, pero de cursos inferiores como que me odiaban, que todo lo que yo hacía me salía bien, pero no entendían que ese era mi mecanismo de defensa de, para Ya. poder ser validada, que nunca ocurrió, ¿cierto? Después uno madura, uno va aprendiendo, pasa por otras cosas que le hacen ver que hay otras cosas que son valiosas. Uno corrige patrones con los hijos y ayuda a los adolescentes que enseña a, también a ir sanando un poco esas heridas. Yo soy muy mamá de mis alumnos, ¿me explico? Pero claro, es diferente. Es Oye, diferente. ¿y te hace sentido esta propuesta? Y lo que estábamos conversando con Felipe en el interno, nosotros elegimos el mismo tema, lo abordamos de una manera distinta, ¿cierto? Yo lo abordamos con Felipe como eh, que está bien equivocarse. Uno no puede hacer todas las cosas perfectas y que admitirle a los chicos, me equivoqué, ya no importa, hágalo de nuevo, vamos de nuevo, que se puede. Es lo que yo les digo a mis chicos, mira, aquí esto está bien, ve bien encaminado, esto no está bien, corríjalo, vamos que usted puede, yo sé que puede, ¿cierto? Ese cambio de switch, el equivocarse, es parte del proceso de aprender, para mí es fundamental, porque yo nunca me di la oportunidad de equivocarme. Y cuando me equivocaba, era muy Mm. culposa. ¿Por qué? Porque tenía esta cosa de que tenía que ser prácticamente perfecta para cumplir con un estándar de una mamá narcisista que jamás vas a cumplir. Sí. ¿Cachai? Por más que lograra cosas, siempre iba a haber algo mejor, podría haber hecho mejor, ella lo habría hecho perfecto, ¿me cachai? Entonces, eh, pero eso requiere madurez y tiempo para darse cuenta. Sí. O sea, fue fuerte que me llevara tan Sí. atrás. Tan atrás, tan atrás. Eh, Gracias, Susana. Te puse ahí un corazoncito por tu Mm. testimonio. Y también, fíjense ustedes cómo esto nos ha permitido conocer otros aspectos de quienes estamos acá presentes. Yo quisiera saber si aquí hay alguno que haya sido de esos chicos que callaba por miedo. Susana no, claramente. Ella buscaba la validación a través de eso. Pero de los que nunca quiso participar porque estaba así, como con estas nubecitas de el error y incluso fíjense que la imagen que generó a mí me llama mucho la atención. Presten atención en la imagen que generó Notebook LM debajo de las nubecitas del error. Miren a ese niño que está sentado como con chaquetita celeste al lado de la niña que tiene como un afro. Miren la actitud en la que lo pone y está súper bien la lectura que hizo. Qué increíble el Notebook LM. Naide, Ah, es que, bueno, yo creo, o sea, no creo, es que era uno de esos niños eras tú en uno de esos niños. básica que me costaba mucho, mucho hablar, o sea, demasiado, y menos pararme adelante. De hecho, recuerdo, es que ahora me da risa, lo siento, pero es como la tengo así la imagen, era esa revista de gimnasia,
O sea, La hacer revista. cualquier cosa en público me da mucha vergüenza. Y claro, se había ensayado todo y era, bueno, a la hora de ingresar a esta como cancha que había para que hicieran esta revista, yo ya estaba vestido, me doy vuelta, me voy vuelta y me voy para el baño. Entonces no participé, pero nadie se enteró porque había tantos cursos en esa revista que pasé desapercibida. Pero sí, era una forma de escapar de todo eso. Yo ¿Y creo que alguien notó? ¿Alguien, no que te escapaste en esta oportunidad, sino que así como Carlos y el grupo que trabajó acá, la Nicole, ¿cierto? Eh, eh, ¿Alguien notó que necesitabas una estrategia para participar? no me acuerdo si fue tan así, pero sí se hacían como cursos en la municipalidad, me acuerdo, no sé, pues de ballet, modelaje, cosas como para niños, ¿ya? Y tomé uno de ellos y yo creo que cambió mi perspectiva. O sea, Mira, de ahí saqué mi personalidad. eh, bueno, tuve que hacer muchas cosas y me dieron muchas herramientas. Así que eso fue un antes y un después. ya, súper. Bueno, está súper interesante la propuesta. Daniel, usted no había dicho nada hasta ahora. Usted siempre tiene algo que decir. Estás muteado, Daniel, no te escuchamos. Ahora, a ver. Sí. No aparece tu micrófono como silenciado. No abre con señas. Lo estás solucionando. ¿Ya? Estás solucionando. Ya, yo les decía ahí Aló, mientras aló. escuchamos. Ahí Sí, sí. ahí Daniel. Sí, lo que pasa es que cambié de audífonos porque el otro se le acabó la batería. Eh, no, bueno, yo escuchando a Susana, a mí me pasó un tema totalmente diferente. De hecho, yo ahora adoro lo que estaban comentando. Me vino conectando recién porque tuve que escaparme un ratito. Y estaba escuchando lo que decía Susana y yo también soy muy partidario del error. Yo parto enseñando siempre que el error es bueno, que el ser humano se ha desarrollado constantemente a través del error. Me gusta plantearle historia a los niños de cómo el error ha llegado a progresar. Pero la verdad es que yo soy partidario del error porque ha sido lo que me ha formado. Eh, Al contrario de Susana, yo siempre fui alguien que todo se me dio muy fácil y muy bien. Me costaba muy poco aprender, me costaba muy poco hacer las cosas, pero eso me llevó a dejar de esforzarme. Constantemente mis errores o mis fallos eran justificados en que, si lo hice así nomás, no importa, no, fallé porque no me esforcé, así que cuando me esfuerce lo voy a lograr fácilmente, no voy a tener ningún problema. Y bueno, eso fue un error que fui acumulando durante los años. Me llevó a escoger una carrera que nunca me gustó. Me llevó a ir error tras error, tras error, tras error. Eh, y eso me ayudó a darme cuenta de que finalmente ya llegué a un punto en el que ya me había equivocado mucho. Mira, Y comencé a darme cuenta que, pucha, mis errores se fueron acumulando de tal manera que todos los que yo consideraba que yo era más, empezaron a pasarme. Esfuerzo constante. Y bueno, pues, cuando tuve a mi hijo primera vez, fue un tema de ya un cambio de chip que me logró decir, o sea, ya, oye, mejoremos. Entonces empecé a aprender de mis errores, empecé a decir, ya, está bien, sí me puedo equivocar y me voy a equivocar, todos nos vamos a equivocar. Eh, no me deprimo por los errores, pero sí me esfuerzo mucho por superarlos. O sea, si me equivoco una vez,
eh, vamos, aprendamos de eso, sigamos adelante y por lo mismo también el error para mí es algo súper importante dentro del proceso de aprendizaje. Y por eso motivo a los alumnos de que el error está bien, salgan a la pizarra. Si no sabe, no importa. Si no sabe, no importa, yo estoy ahí como respaldo para ayudarle y también regulo mucho dentro de las clases el hecho de que aquí nadie se burla. Ya. Si alguien va a salir a la pizarra es porque se está esforzando, yo estoy escogiendo ojalá a alguien que no sepa, porque ese mismo error pueden tenerlo varios alumnos de mi grupo y a través de eso pueden aprender dónde nos estamos equivocando. E incluso yo mismo a veces cometo errores dentro de la misma pizarra para que los alumnos vayan y me corrijan, les digo, ven, yo también me puedo equivocar si yo también puedo cometer errores. Entonces, trato de enseñarle mi visión sobre los errores a transmitírsela a mis alumnos. Qué bien, gracias Daniel por el dato. Muy interesante también la perspectiva de vida asociada a el error. Mira, fíjate cómo ellos lo presentaron con este candado. Tu perspectiva de vida muy vinculada a esta idea como el error como amenaza social y lo que tú usas para revertir lo que este insight pedagógico, como lo llamó el grupo, el problema no es la falta de motivación, sino la ausencia de condiciones seguras para participar, que era lo que tú decías, generas condiciones en que el error es posible. Ahora, me gustaría, en la última fase, si alguien quisiera hacer algún comentario ahora, una escucha generativa acerca del prototipo. ¿Alguien quisiera comentar sobre el prototipo, que son estas misiones colaborativas? Hacer una consulta, ahora sí pueden hacer como sugerencias o una consulta también. Decía, mira, me parece que yo lo haría y a lo mejor lo haría de esta forma, o creo que como lo han planteado, me gustaría alguien que pudiera tomar el prototipo y salimos del diagnóstico ahora y vamos al prototipo. De alguna manera hablamos de la estrategia también. ¿Alguien quiere hacerle un comentario sobre el prototipo a este grupo? ¿Qué opinan de los juegos de mesa? Catherine. Profesora, yo traté de conectar con la estrategia que usted nos presentó, pero como ahora dice conectarse con la totalidad del futuro, yo creo que Sí, está muy bien formulado el proyecto de los compañeros, porque si lo analizamos, hoy en día los estudiantes están tan sobreestimulados que, claro, como dice usted, sí tenemos que crear el espacio, ¿no? Para que ellos puedan participar, un ambiente seguro, pero también tenemos que considerar que los estudiantes, sus intereses han cambiado. Entonces, están rodeados de dopamina por todos lados. Y lo que hace que nos tengamos que esforzar aún más para cautivar a estos estudiantes dentro del aula. Y yo creo que la estrategia está súper bien enfocada o abordada desde el punto de vista de los colegas. Así que no, yo considero que sí, y es un tema que está dando vuelta en los colegios porque todos mencionan y cómo los cautivamos y cómo los hacemos participar y cómo nos preocupamos de los intereses de los estudiantes. Entonces yo creo que es algo que ya se está planteando como de cierta forma una problemática de las instituciones, cómo vamos a dar este paso más allá y cómo va a ir evolucionando también la educación. sí. Gracias, Catherine. Eso. Yo tengo un hijo en séptimo básico y amaría ese prototipo. O sea, a él le encantan los juegos de mesa y ojalá todo lo aprendiera así y amaría este prototipo. Solo pienso en él, así como pienso en él y llega el profesor de matemática, ¿cierto? Que los profesores de matemática, esto es también una observación, tienen un montón de recursos, pero ese despliegue está como los primeros años de escolaridad y después como que la matemática se vuelve más dura, un terreno más árido, muy de ejercitación así sin contexto. Entonces, creo que en ciertos espacios escolares funcionaría súper bien. Bien, está
Muy bonito el proyecto, creo que las 3 etapas yo las veo claramente. Eh, Fíjense cómo hicimos todo un ejercicio con el diagnóstico, conectando con nuestras propias experiencias, con experiencias que tienen que ver justamente con la mirada pedagógica del diagnóstico que ustedes se han planteado. Y además, lo que me llama la atención muy positivamente es que tocaron un tema súper importante y que a mí me gustaría que esto a lo mejor pudieran ustedes en el futuro desarrollarlo, me refiero a todo el curso, desarrollarlo en sus cuadernos reflexivos de la próxima semana, que los retomamos, esto que ponen abajo en la participación desigual. Las dinámicas tradicionales suelen favorecer solo a los estudiantes dominantes, invisibilizando al resto del grupo. Una idea súper interesante de llevárnosla. Y los roles rotativos obligatorios también me encantaron. No sé si alguien quiere hablar sobre los roles rotativos obligatorios, tiene alguna dinámica que se parezca, quiere hacer alguna sugerencia, alguna consulta allí en los roles rotativos. Ni hablar del sistema de vida segura. El lenguaje gamer, el lenguaje gamer. No sé si alguien trabaja con algún sistema parecido a este, cuando trabaja en grupo establece roles. Si no, llévese esta idea. Fíjense que tienen 4 categorías. Tienen al pensador, al vocero, al analista y al apoyo. Me encantó. Me encantó. Esa nomenclatura me encantó. Bien, les agradezco mucho, ¿cierto? Aquí está Carlos, está Nicole, ¿quiénes más están en este grupo? ¿La Claudia? Pablo y Claudia. Pablo y Claudia, que no están en este minuto, entonces teníamos ahí a 2 de 4 representantes. Alcanzo a ver abajo el portafolio completo, tengo muchas ganas de mirarlo, y eso. Así que voy a detener aquí la grabación